Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al debate nacional en este domingo por la noche. Muchos temas han sido objeto de debate, Livio, a lo Así largo de es. estos últimos meses, pero hay entre esos temas uno que ha tenido una connotación especial. El hecho de que tengamos autoridades que tienen preferencia homosexual ha hecho que este tema esté en la palestra pública y que no haya encontrado la forma de salir de una manera fácil de los medios de comunicación y del interés de los ciudadanos. 14 países ya a nivel mundial han legalizado el matrimonio homosexual y tienen hasta cierto modo mucha tolerancia con este tema, pero República Dominicana no es uno de esos 14 países. Bueno, y lo cierto es que las posiciones están contrapuestas porque están quienes entienden que es una aberración desde la perspectiva bíblica, espiritual, porque Dios creó un hombre y una mujer y no creó cosas distintas, pero también están quienes desde un enfoque de derecho están apelando a sus derechos civiles y la oportunidad de poder ejercerlos a través de casarse, poder tener la libre participación de esa vida homosexual y no ser reprimidos, como denuncian algunos grupos que ocurre aquí en el país y en otros lugares. Así que hoy vamos a intentar analizar este tema desde una perspectiva muy profesional. Lo haremos con unos panelistas que gozan de reputación en esos temas y que nos van a ayudar a entender un poco más esta problemática. Pero que además están muy bien preparados con un tema de argumento y lectura respecto a cada una de sus posiciones. La agenda LGBT, cuestión de derechos o aberración en República Dominicana. En el debate nacional ese es el tema de esta noche. Así comienza el debate. La comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, mejor conocida por sus siglas LGBT, ven aumento en todas partes del mundo, contando cada vez con mayor organización y grupos de apoyo. Sin embargo, las oposiciones y contrarias a estas comunidades son también cada vez más fuertes, encontrando sus mayores frentes de oposición en las iglesias, tanto católicas como evangélicas. La Iglesia Evangélica en el 2013 convocó a una protesta denominada Lunes Negro en contra de la designación de un embajador norteamericano gay en el país. Vamos a recolectar 2 millones de firmas en todo el territorio nacional para exigir que sea sacado de la República Dominicana. Sin embargo, mucho se ha hablado incluso de la postura del Papa Francisco, quien se ha referido al tema de la homosexualidad en varias ocasiones, en donde citamos una de las más comentadas. Si una persona es gay y busca del Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El catecismo lo explica de forma muy bella. Dice que no se debe marginar a estas personas, por eso hay que integrarlas a la sociedad. Esta postura generó muchas críticas y fuertes oposiciones. Según una encuesta de opinión pública presentada en enero del 2006 por Funglode, el 57,7% de los dominicanos rechazaba a los homosexuales. Sin embargo, en el 2012 y 2013, la encuestadora New Link publicó que el 54% de los encuestados estaban en contra de que se adopten medidas de protección contra el maltrato y discriminación de los dominicanos, que acepta cierto tipo de uniones sexuales homosexuales, y que apenas el 21,4% aprueba el matrimonio legal. En el 2014, la misma encuestadora mostró que el 51,8% de los encuestados aceptaría un familiar homosexual, mientras que el 62,2% lo haría si se tratase de un hijo. La Constitución Dominicana en su artículo 39 prohíbe todas las formas de discriminación, aunque no especifica el tema de la orientación sexual o identidad de género, cita, condición social o personal. Ante esta última modificación de la Constitución en el 2010, existía una ambigüedad sobre el matrimonio igualitario, pero ahora en el artículo 55 reconoce el matrimonio y las uniones de hecho, concubinato, solo entre hombre y mujer. Pese a esto, la Embajada Británica celebró en el 2014 la primera boda en territorio de la República Dominicana bajo las leyes de esta nación europea, lo que en su momento despertó un fuerte debate en torno a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, así como la adopción de niños por parte de parejas gays. En marzo de este año, un conjunto de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos dejaron formalmente inaugurada la Cámara de Comercio LGBT de la República Dominicana en el marco de la 4ª cumbre de la Cámara Gay y Lésbica de los Estados Unidos de América.
Es en este momento donde este tema vuelve a causar revuelo en la sociedad dominicana. La comunidad LGBT en el país pide al gobierno de manera directa y reiterada la inclusión de un plan de derechos humanos que los respalde y dé incluso mayores oportunidades e igualdades en términos educativos, laborales y sociales. Esta noche en el debate nacional conversamos acerca de la comunidad LGBT en el país, incluidos, marginados, realidad o aberración. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Esto es el debate nacional y ya nuestro plató está compuesto por personas vinculantes a este tema y nos prometen en el día de hoy hacer un debate rico, muy plural y sobre todo muy respetuoso. Yulisa, a mi lado, a mi izquierda, se encuentra con nosotros Guillermo Peña, quien es director legal del Observatorio de Derechos Humanos para los Grupos Vulnerables. Y también se encuentra con nosotros David Ventura, activista LGBT y ex candidato a diputado en las pasadas elecciones. Bienvenidos. Bueno, pues yo a mi lado derecho tengo al licenciado Leonardo Sánchez, quien es director ejecutivo de ASA, Amigos Siempre Amigos. Bienvenido. Y tengo al licenciado Manasés Sepúlveda, que es presidente del Movimiento Cristiano de Acción Social por el Cambio. Gracias a todos por estar con nosotros. Y yo creo que podemos comenzar con la primera pregunta para que le demos calor ya a este tema, que dicho sea de paso ya está bastante caliente desde la primera pausa. La comunidad LGBT y el derecho homosexual, propiamente derecho y entre comillas, ¿es un derecho o una aberración? Vamos a comenzar a mi mano derecha con Manasés Sepúlveda, que está solito entre tres que tienen una opinión distinta. Yo creo que está desigual, ¿no? 3 contra 1, pero... Un poco. Hay que decir, ojalá que el Señor nos ayude. Hay que decir que invitamos a otros representantes de la comunidad cristiana y bueno, lamentablemente declinaron la participación, sí. Suponemos que por compromisos de agenda. No. Es una chance, es una chance. No, Sí. también hay personas que le corren al tema y nosotros lo entendemos. Yo estoy muy agradecido de ustedes por esta invitación y le mando un saludo a todos los televidentes de este programa. Muy bueno, por cierto, los felicito. Gracias. Y me siento honrado de estar con estos distinguidos panelistas, con tertulios, en un tema que es muy delicado, pero no difícil. Excelente. Fíjate, el término aberración, yo prefiero no usar para estigmatización, porque me parece un poco duro usted llamarle de plano, de hecho, aberración. Digamos que es un estilo de vida, una preferencia, para ir ya, ¿verdad?, bajando un poquito. Ahora bien, yo he sufrido discriminación como religioso. Los religiosos sufrimos discriminación a cada rato. Nos dicen fanáticos, nos dicen retrógrados. Estamos en la Edad Media. Y así, y yo siempre he dicho que la discriminación no es solamente patrimonio de la comunidad LGTB. Hay mucha discriminación en el país. Los envejecientes son discriminados. Ya después que una persona pasa de 35 años no consigue trabajo en ninguna parte. Los discapacitados sufren también mucha discriminación. También los religiosos como nosotros, en toda la esfera de la vida hay discriminación. Ahora bien,
El tema se ha enfocado más hacia la comunidad LGTB porque es un tema muy sensible en la población y ha habido mucho activismo en ese tema. Pero yo creo que cada cual tiene derecho a exigir, para bien propio, lo que se merece. Fíjense, hay una señora que se llama Helen Gillencourt, de la comunidad Homovox de Francia, que es una de las comunidades LGBT más grandes que en Francia y en el mundo entero. Ella dice, por ejemplo, que ella no está de acuerdo con el matrimonio, que hay homosexuales que no están de acuerdo con el matrimonio ni con la adopción de niños. Esa es la percepción de ella. Y que ella lo que quiere es justicia, no igualdad. Porque la pareja homosexual no se puede equiparar a la pareja heterosexual, nunca puede ser igual, dice ella, y prefiere que haya más justicia. Esa es la palabra que ella utiliza. Y sobre esos temas vamos a hablar dentro del desarrollo del programa, porque tendremos que ver el tema familia y el tema de educación. Yo estoy de acuerdo con que la comunidad LGTB ciertamente sufre burlas. Hay bullying cibernético, todo tipo de cosas, que yo creo que eso hay que también tratarlo. Porque también la sociedad dominicana, tenemos que hacer ejercicios de tolerancia. No solamente también hacia las posturas que uno asume y todas esas cosas. Y creo que también hay que manejarnos bien y educar en ese sentido. Leonardo, ¿es un asunto de derecho y aberración? Es decir, obviamente no lo compartes, eres representante, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos, y tu postura es hacia la de igualdad de derechos y de trato en esta condición. Pero, ¿qué crees tú que gravita en quienes juzgan como aberración el comportamiento homosexual? Falta de conocimiento y falta quizás de vivencia, de la oportunidad de conocer de forma directa, de darse la oportunidad de convivir, de entender a una persona con una orientación sexual diferente o con una condición social o una condición física o de vida diferente a la que se tiene. Ahora, sí me gustaría apuntar que un medio, un programa tan prestigioso como este, debe cuidarse de que lo que lleve a la pantalla eduque y no confunda. Entonces, el término aberración, la utilización me parece un poco desactualizada, porque aberración llama a un estado patológico de orden psicológico en la personalidad humana, lo cual ya sabemos que la homosexualidad no hace consonancia con esta terminología. Pero precisamente la idea de que ustedes estén aquí hoy es que defiendan su punto. Para nosotros y para muchas personas de la sociedad, la homosexualidad, el matrimonio homosexual y el derecho a los ciudadanos homosexuales es una aberración, empezando por la línea religiosa. Entonces, son dos cosas diferentes. Diferentes porque ustedes tienen que explicárselo a esa población que los está viendo hoy y que probablemente de aquí puedan tener una opinión distinta. Lo que sucede es que quizás 30, 40 años después, ya no estamos en el punto de explicar tanto. Yo creo que ya estamos en el punto de comenzar a que la persona busque por sí misma el conocimiento y que acepte la realidad, que aprenda a convivir con una realidad que no la podemos cambiar. Entonces, por eso nosotros no hablamos tanto de que queremos. ¿Usted cree que la sociedad dominicana está en un punto de madurez necesario para aceptar pura y simplemente la actividad y la situación y el crecimiento de la población homosexual? Mira, por supuesto que sí. Si la sociedad dominicana está lo suficientemente madura para aceptar un proceso electoral como el que acaba de pasar, está lo suficientemente madura para aceptar cualquier realidad que se realice en estos 4.000 y pico de kilómetros cuadrados. Doctor Guillermo Peña, usted es director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables. ¿Comparte lo que acaba de decir el señor Leonardo de que nos encontramos en una madurez suficiente como para comenzar a entender todo el tema de los derechos de la comunidad homosexual? Mira, yo pienso que en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, el tema religioso tiene que separarse del Estado. Y eso es lo primero que tenemos que entender. En una sociedad democrática, donde se respetan los derechos humanos de todas y de todas, como establece la Constitución, pues entonces el debate debe ser entre Estado de Derecho y derechos humanos, no de religión o no, o de aberración. Estamos hablando de un Estado de Derecho y un Estado de Derecho que tiene como fundamento la dignidad humana. Y la dignidad humana incluye a todas las personas. Entonces, por eso precisamente en el marco legal
que es el acuerdo que se rige en una constitución, pues tenemos que respetar los derechos humanos de todas y de todas. O sea, creo que el mezclar el tema religioso con el tema del Estado, lo que ha hecho en las sociedades es buscar argumentos que no tienen que ver en absoluto con lo que es un Estado. Y creo que esa diferencia hay que hacerla porque si no, no vamos a avanzar en materia de derechos humanos. En la religión es un derecho humano. La democracia es un derecho humano, pero también el derecho sexual es un derecho. Entonces no podemos, digamos, categorizar cuál prevalece sobre otro, sino respetar los derechos humanos y los derechos de todas y de todas. Creo que ese debe ser el enfoque de la discusión. Usted no puede estar de acuerdo, bueno, está bien, no estoy de acuerdo con el matrimonio LGBT, pero eso es su derecho, pero también otros... No estar de acuerdo también es su derecho. Es un derecho no estar de acuerdo, pero también en un Estado democrático donde impera los principios de igualdad, de no discriminación, pues entonces también tiene que estar de acuerdo con el respeto al Estado de Derecho. Casualmente eso dice la Constitución, que somos una sociedad democrática, que respetamos la libertad individual, sin embargo, eso se contrapone, amparada en el Estado de Derecho, pero eso se contrapone, tal como usted dice, con el hecho de que un pequeño grupo que no está de acuerdo dictamina la norma y priva de derechos a un grupo importante de la sociedad. Bueno, el licenciado David Ventura, activista LGBT, además es ex candidato a diputado. Yo les tengo que confesar que David fue mi profesor de religión. Así como me ven jovencito. Vale. David nos hablaba a nosotros en contra de la homosexualidad y nos decía que eso era un pecado. Y cuando yo veo a David en la televisión como un activista LGBT y lo vi en la protesta que se hizo allá abajo en el Centro de los Héroes frente al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia, claro, yo me quedé de una pieza y estoy encantada de tenerte hoy aquí, que puedas defenderte solo. Para mí es un orgullo solo. Compartir con una alumna tan buena moza, ¿no? David, ¿es derecho o aberración lo que se está dando en este momento con la comunidad LGBT? Mira, lo primero es lo más importante es lo siguiente. Hay temas en que las sociedades no se van a poner de acuerdo. Y la homosexualidad es uno de esos temas. O sea, la sociedad en general, el 100% de los dominicanos, el 100% de los norteamericanos, el 100% de los franceses, no está de acuerdo en cuanto a la homosexualidad, y eso lo definió un famoso filósofo español que se llama Trilla, en torno a que hay temas en que las sociedades se ponen mínimamente de acuerdo y que hay otros temas en que las sociedades no se tienen que poner de acuerdo. El disenso es correcto en la sociedad, o sea, no está mal que pensemos diferente, que tengamos posturas encontradas. Ahora bien, hay que crear los acuerdos para garantizar los derechos de todos y todas. Es muy simple, de los que están de acuerdo y de los que están en desacuerdo. Entonces, es ahí donde viene el tema. Que si usted lo considera aberración, considérelo. Yo no voy a cambiarle su postura. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Ahora bien, entienda usted o no que la homosexualidad es una aberración, usted puede entender que es una enfermedad, que usted puede entender lo que usted quiera, violando los preceptos ya inclusive científicos, las investigaciones que se han hecho, las personas homosexuales tienen derechos. Y el problema radica en que esos derechos se les niegan. En sociedades como estas, donde sociedades heterosexistas, sociedades machistas como esta, una sociedad machista, tenemos una sociedad muy machista, una sociedad heterosexista, y una sociedad donde grupos de poder que son minoritarios tienen mucho poder, o sea, son mayorías de poder, controlan a grupos mayoritarios que no tienen poder. David, pero aquí se le prohíbe a la gente ser homosexual. Sí, mira, no es que, espérate, no es que se le prohíbe ser homosexual, sino la actuación, fíjate, tú y yo somos sujetos públicos, nadie es un sujeto privado. O sea, tú cuando sales por ahí, aunque tú no hables, yo veo a una mujer, tu caminar, tu expresión del habla, lo que tú eres, yo lo veo en ti. Y tú, por ejemplo, si tienes tu novio o tu esposo, lo que sea, le das un beso a tu novio en la calle. Si un homosexual hace eso, lo primero es que va a recibir muchísima burla, muchísimas sanciones y posiblemente vaya preso. ¿Cómo pasó, por ejemplo? Entonces, cuando tú miras eso, esa sociedad es una sociedad heterosexista, entonces tú dices, no, sí, tú puedes ser homosexualidad, pero los homosexuales estamos condenados a vivir la homosexualidad en lo privado porque
Es decir, yo puedo ser homosexual, sí, mientras yo no lo haga, mientras yo no ejerza mi vida homosexual públicamente. Bueno. Entonces, mi respuesta frente a eso es, cuando a mí me dicen que no, ¿por qué usted tiene que hacer en la vida privada? Entonces, así. Entonces, también usted, que es heterosexual, tiene que hacer su vida heterosexual en lo privado. Por tal razón, usted no puede agarrar de la mano a su esposa en un restaurante. Yo quiero que tú sepas que aquí han sacado a muchísimos muchachos de muchísimas plazas comerciales porque ese muchacho agarra a su pareja que es homosexual de la mano. Bueno, está planteado el debate, Yulisa. Yo creo que David dice que es cuestión de derecho, en síntesis. Las posiciones están aquí y estamos listos para comenzar a discutir en detalles este tema. Tenemos que hacer un compromiso comercial. Usted no le cambie de canal porque a partir de ahora comenzaremos a escuchar posiciones en relación a cada uno de los renglones que toca esta agenda de la comunidad. Ahora es que comenzamos, regresamos de inmediato. Ya hablemos. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y hoy conversamos con una cantidad de importantes activistas y especialistas en la materia y les preguntamos si la preferencia LGBT es un tema de derecho o de aberración. Yo quiero preguntarle al doctor Guillermo Peña, quien es director legal del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, si tal como decía el licenciado David Ventura antes de irnos a la pausa, que los derechos de los homosexuales o los gays, la parte lésbica, la LGBT en general, son vulnerados en la calle, entonces, y son sometidos a la justicia. Él habló de que inclusive son llevados presos algunos por hacer uso público de su derecho, entre comillas o no, de elegir una persona de su mismo sexo. Si eso no viola la Constitución de la República, que habla de una sociedad democrática y de respeto a la libertad. Mira, ahorita comentábamos fuera de cámara muchos casos que han ocurrido en el observatorio de violaciones de derechos humanos. Y precisamente de esos casos, dentro de esos casos, hay dos casos que quiero mencionar, que precisamente violan los derechos humanos de las personas LGBT. Una pareja gay estaba en la zona colonial, simplemente se estaban dando un abrazo, luego se dieron un beso, y la policía turística, CESTUR, apresó a esa pareja por el hecho de que se dieron un beso. Eso ocurrió en la noche, a las 12 de la noche, me llamaron, fuimos, hablamos con una fiscal de la zona colonial y por la presión que hubo ya la mediación que hubo, pues la fiscal ordenó que como no se violaba ninguna ley, pues tenía que salir. Era una pareja gay, un norteamericano y un dominicano.
Ese caso llegó... Interesante decir que hay un norteamericano. Exacto. Si ese hubiera sido caso dominicano, la cosa hubiese sido diferente. hubiese sido diferente. Tal vez pesó un poco eso en la liberación. No, y mucho más pesó que él llamó a la embajada. Claro. O sea, él llamó a la embajada norteamericana y... ahí tuvo pero más peso el asunto. Sí, yo creo incluso pasó que tocó la tecla. no querían tomarle la llamada, no querían responder. En el destacamento. En el destacamento al llamado de la embajada. Y entonces cuando llamamos a la fiscal y la embajada llamando, y la fiscal y yo ahí, y un grupo de personas, claro. Entonces a las 2 de la mañana salió. ¿Cuántas horas tuvieron? Tuvo apresado como 3 horas o 4 horas preso por un beso. Entonces, estamos hablando de Estado de Derecho cuando se apresa a una persona por una orientación sexual diferente, por el hecho de darse un beso. No estamos hablando de Estado de Derecho con eso. Pero más aún, yo preguntaba ahorita, ¿cuántas personas ustedes han visto trans que trabajan en el Estado o en el sector privado? ¿Cuántas transexuales trabajan en el Estado? Entonces, eso es obvio porque que se le está negando el derecho al trabajo. Y eso es un derecho constitucional y es un derecho humano también. Entonces sí se viola la Constitución. Claro que se viola. O sea, no podemos hablar de que no se viola la Constitución cuando no tienen un derecho al trabajo. Inscritas en la universidad. Exacto. Así como se considera que es una violación de un derecho por el tema del trabajo, es una violación de un precepto bíblico, de una concepción espiritual, el comportamiento homosexual, porque desde el punto de vista religioso hay una creación. Dios creó hombre y creó mujer. Y el discurso cristiano es un discurso que plantea que no creó condiciones duales. ¿Qué plantea precisamente la visión espiritual, que es la que se contrapone justamente al discurso que hoy estamos aquí analizando? Fíjate, antes de yo contestar esa pregunta, fíjate que los casos de violación de derechos humanos no se circunscriben solamente a la comunidad LGTB. Aquí se entrancan personas por cualquier cosa. Sí, claro. Hay parejas... Sabemos que hay un estado de violación de derechos. Sí, hay un estado de violación permanente de derechos. Pero en este caso en particular... Porque lo que yo siempre observo es que la discriminación no es patrimonio de una sola comunidad. Todos en este país, por su creencia de una manera u otra, en este país, hemos sido discriminados. Eso por una parte. Ahora, desde el punto de vista bíblico, sí. O sea, por principios bíblicos, la homosexualidad se considera como un pecado. Pero lo que se discute en sociedades como esta es la tolerancia. O sea, Pero ¿es la Biblia un texto sagrado tolerante a la homosexualidad? ¿Son los pastores de iglesias, curas? Bueno, tal vez la posición de la Iglesia Católica es un poco más flexible, pero ¿son los pastores evangélicos y el texto bíblico tolerante a la idea de la homosexualidad? No, y Manasés es miembro del CODUE, que ha tenido también un discurso muy frontal. Desde mi punto de vista personal, yo conozco pastores que han sido tolerantes, porque lo que nosotros no toleramos o no permitimos, que es la palabra, es la actividad. La práctica. La práctica. Pero no señalamos a nadie por el hecho de que sea homosexual, ni le impedimos ir a la iglesia tampoco. A las iglesias van homosexuales. O sea, no se siente porque usted es homosexual. Pero deténgase ahí. Manasés, vamos a detener un momentito ahí. Sí, usted acaba de hablar, usted acaba de decir que a lo que ustedes se oponen es a la práctica. Así es. Al pecado. Sí. ¿Y ser homosexual es un pecado? ¿Ser homosexual es un pecado? El ejercicio de la homosexualidad es un pecado. Pero ¿cómo te puedes oponer a la práctica y entonces decir que el ejercicio es un pecado, pero ¿cómo te explico? La tolerancia o la parte intrínseca del ser humano, la preferencia intrínseca con la que ya hemos dicho que se nace, entonces no es un pecado. ¿Cómo tú puedes dirimir? Es una pregunta muy interesante. Fíjate, bueno que tú me tocaras eso. Por ejemplo, te voy a dar el caso de mi iglesia. A la iglesia que yo asisto van 2 homosexuales. Ellos dicen que quieren tomar el camino del Señor y que están dispuestos y están en un proceso. En el camino del Señor no hay homosexuales. O sea, tú no puedes decirle a una gente que eso es ahí es que yo me baso. Decirle no entre a la iglesia porque tú eres homosexual. Tienes que permitirle tener un encuentro con el Señor, que esa persona tenga conciencia del camino que va a tomar. Por ejemplo, yo me siento, estoy arrepentido, no quiero seguir esta vida. Entonces la iglesia le da un tratamiento especial.
Y ese puede ser la acompaña. Ese tratamiento implica una renuncia al a estilo de vida que eligió. Sí, porque la persona que va a la iglesia quiere renunciar. Leonardo, o sea, es una decisión propia del individuo. Entonces ustedes no aceptan homosexuales, ustedes aceptan ex-homosexuales. No. La homosexual es arrepentido. No. La persona que es homosexual puede ir a una iglesia y decir, bueno, yo decidí ser evangélico, ser cristiano, quiero dejar este camino que ha ocurrido varias veces. Hay muchos casos que han ocurrido eso, o sea, de gente que no quieren seguir esa vida, quieren meterse en la iglesia, quieren ser cristiano, o quieren ser monje, quieren ser cura, budista, y entonces dicen, no quiero seguir, entonces le acompañan en ese proceso. Para que orientemos bien la opinión. Para pertenecer a la iglesia no se puede ser homosexual, sabiendo o partiendo desde la premisa de que se nace con la preferencia, ¿sí o no? Dice la Biblia que Dios acepta el corazón contrito y humillado. Okay. Si usted fuma, si usted fue un asesino y usted va a una iglesia, no solamente homosexual, no, cualquier tipo de conducta humana, y usted va a la iglesia y muestra deseo de arrepentimiento, ¿quién es usted para decirle que no, sí, que Dios pero no además, va a perdonar? El texto bíblico tipifica puntualmente que la práctica homosexual, es condenada, por el texto bíblico. Ahora, ¿dónde comienza entonces el punto de diferencia frontal entre el tema religioso y la práctica homosexual? En la interpretación que se da de esas escrituras sagradas. ¿Cuál es la interpretación? Y la interpretación que a través de los años se ha venido promoviendo acerca de la homosexualidad. En inglés tú usas el verbo to be, independientemente. Ahora, en español, tú sabes que ser y estar no es lo mismo. Entonces, por ahí viene la crisis. Hay una creencia religiosa en el que se acepta el individuo como creación de Dios. Pero no puede ser homosexual. No, espérate. Entonces, el individuo como creación de Dios es homosexual. La Escritura condena en Corintios, en algunos libros bíblicos, la práctica de la homosexualidad. Estas corrientes cristianas, siguiendo literalmente a lo que Corintios escribió, entonces condenan al homosexual que practica la homosexualidad. Para nosotros quizás eso puede ser completamente descabellado y confuso, pero es lo que por uso y costumbre esa secta, ese grupo religioso, esa iglesia ha venido practicando por años. Ahora, en esa práctica obvia completamente la historia de Ruth y Noemí, que está en la misma escritura sagrada. ¿Y cuál es la historia de Ruth y Noemí? La historia de Ruth y Noemí, en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, es que tenían una relación lésbica. Y lo plantea el texto bíblico. Yo creo que lo importante es lo siguiente. No, Cantar de los Cantares no habla. No es Cantar de los Cantares, pero yo creo que lo importante es lo siguiente. Mira, yo vengo del tema religioso. Yo te voy a decir muy sencillamente, la Biblia como libro sagrado también es un libro humano porque Dios no lo palmó. No usó el método Palmer para escribirlo. Hay una parte, a la Biblia se lee desde el texto, del contexto y del pretexto. Yo tengo estudios de teología, por eso fui profesor de esa niña en religión. Es interesantísimo escucharte hablar. Primero que la Biblia que leer la del texto, del pretexto y del contexto. Yo no voy a entrar ahora en la explicación bíblica porque eso solamente sería un solo programa. No, a ver, pero es solo una pregunta del programa. Pero entender que la Biblia ha sido objeto de múltiples interpretaciones y que un error en una palabra del texto bíblico podría causar una interpretación totalmente contraria. Por ejemplo, decirte que Sodoma y Gomorra no condena la homosexualidad. Y eso cualquier persona que haya hecho una teología básica lo sabe. Condena la no hospitalidad. Porque para los judíos era muy importante. Sodoma y Gomorra fue destruida. El hecho donde salen los sodomitas, que dicen que eran porque se juntaban varón con varón. No condena ese hecho. Condena la no hospitalidad. Segundo, de Pablo tenemos que decir que si nos lleváramos de Pablo, que fue el que escribió el libro de los Corintios, tendríamos una religión totalmente diferente a la que tenemos ahora. Porque tendríamos a las mujeres separadas de los hombres en las iglesias. Porque tenemos que reconocer que Pablo era un buen romano y reconocer que Pablo era un machista. O sea, vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque Pablo era un judío cultivado a los romanos. Era un ciudadano romano inclusive. Fue el único apóstol que no pereció porque se defendió. Digo, no lo mataron, pero el único que se defiende, como dicen, no, yo soy un ciudadano romano también. Entonces, tenía mucho de eso. Entonces, tú vas a decirte esto. Lo importante es que la religión, para decirte eso, la religión, o si tomáramos la Biblia, yo puedo tener mi apreciación de la Biblia y es válida,
y él puede tener acceso a la Biblia y es válida. Aquí hay una frase muy famosa en tiempo de elecciones respecto a la iglesia, Manasés. Hay un pequeño error con Mango. La Biblia no es su propio intérprete. Fíjate, no, la Biblia fue inspirada por Dios. Pero lo dijo Lutero eso. O sea, fue inspirada por Dios. Dios tampoco iba a coger el mismo a escribir la Biblia, sino que Dios le dio el aliento, el hálito a los escritores, a los profetas, porque la Biblia está escrita por un sinnúmero de personas, pescadores, profetas, reyes, como el caso del rey David. Y te quiero decirte algo, por ejemplo... Casi todos hombres, Manasés. Sí, todos hombres. Todos hombres. Sí, casi todos hombres. Hay una frase famosa aquí en época de elecciones que decía que debajo de esta sotana había un No podemos hombre. categorizar que la Biblia es machista, porque hay que ubicarse en el contexto y en la época. Correcto. Por ejemplo, el mismo Pablo dice, por ejemplo, que para Dios no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, o sea, que no hay diferencias. O sea, no podemos agarrar una parte de interpretarla, hay que tener cuidado. La Biblia es un libro que se escribió a través de 1500 años. O sea, fueron muchas épocas, muchos tratamientos, muchas sociedades. Entonces, no es tan sencillo como tú decir, bueno, en esa época la Biblia es machista, no. O sea, hay que verla de su propio contexto cultural. Pero para saber si la Biblia es machista podemos hacer 3 programas, comenzando porque en los 1500 años solo lo escribieron hombres. Es una pregunta. Yo creo que tenemos que retornar al tema para no salirnos, pero entender, y mi idea es la siguiente. Mi idea como hombre de fe es la siguiente. Fíjate, el cristianismo, tú eres un hombre de fe. Siendo uno, ¿cuántas denominaciones tiene dentro? O sea, los cristianos mismos no nos hemos puesto de acuerdo para una interpretación única del libro sagrado. Y por tal razón tenemos 30.000 grupos adventistas, evangélicos, católicos y todo lo demás. Lo que habla de que hay un hecho interpretativo real. Por tal razón, si yo dijera ahora mismo, bajo mis criterios y mis preceptos religiosos, que la homosexualidad no es pecado, yo puedo encontrar argumentos bíblicos para decirlo. David, tú eres un hombre cristiano y te has autodefinido así. La Biblia tiene argumento para todo. Además, para estudiaste teología. Si tú lo interpretas. Estudiaste teología y acabas de decir que eres un hombre cristiano. Claro. Que profesa la fe cristiana y también tienes una vida pública homosexual. ¿Qué haces cuando llegas al texto bíblico que dice que ni los practicantes de esto, ni los que se echan con varones estarán fuera del reino de Dios? ¿Qué haces con eso? Porque parecería que ahí no es un asunto de interpretación, categóricamente lo dice que pasa así. es que, vuelvo a insistir, si tú lees eso así, es como que tú dijeras que cayeron por ejemplo, van a caer burros aparejados y tú ves los burros cayendo de ahí, sencillamente. Entonces no debo leer textualmente el texto. Tú tienes que comprar Biblias que tengan abajo una cosa que se llama interpretación, entonces uno se la lee. O sea, la lectura textual de la Biblia tiene un problema que te puede conducir a errores de interpretación. Entonces es bueno, y por eso desde los católicos tenemos lo que se llama la exégesis de la palabra, y es algo interesante que uno tiene que también comprender los textos bíblicos desde un análisis del exégeta, o sea, de personas que se dedican a interpretar las Sagradas Escrituras. Ahí radica la raíz del fanatismo. La Biblia condena la práctica homosexual, o sea, es el exégesis principal porque lo dicen casi de Levítico prácticamente hasta Apocalipsis. Ahora, ese no es el tema porque nos podemos pasar 10 o 20 programas hablando sobre eso. El problema es lo siguiente. Yo creo que es el origen del gran problema, porque es la visión cristiana. La visión cristiana. O sea, la tolerancia. Es que para entender a Levítico, si para entender lo que dice en Corintios, tienes que irte a la época donde se escribió ese libro. Pero el mayor enfrentamiento que tiene la comunidad LGBT es la iglesia. Entonces sí es importante analizar ese tema, pero lo vamos a seguir analizando luego de la pausa porque tenemos que cumplir compromisos comerciales. Regresamos de inmediato. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
estamos de regreso. Esto es el debate nacional. Gracias a que nos sigan a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Estamos discutiendo un tema muy interesante. Previo a la pausa hablábamos desde el punto de vista espiritual. Por razones de tiempo tenemos que mover la pelota y movernos a otros temas. Este también es un tema que genera mucho escozor cuando tiene que ver con familia, cuando tiene que ver con crianza, cuando tiene que ver con la unión de personas que profesan una misma preferencia sexual. En ese aspecto, ¿qué plantean la agenda de la comunidad LGBT de cara a este tema? Hay dos posiciones, unos que plantean el casarse y tener la posibilidad de adoptar hijos y otros que piensan que no, que con aceptar nuestro estilo de vida es suficiente. Esas dos corrientes dentro de la comunidad, ¿por qué se contraponen entre sí? Bueno, yo puedo comenzar con el punto legal. La Constitución Dominicana establece la unión entre un hombre y una mujer, y eso se está discutiendo porque choca con el principio de igualdad y choca con el principio de no discriminación. Entonces, si estamos viviendo en un Estado social y democrático de derecho, donde el principio de igualdad se debe garantizar, el principio de no discriminación y el principio de dignidad, y otro principio que establece la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, entonces, cuando se juntan estos principios, no podemos decir que se puede prohibir el matrimonio LGBT. En el aspecto, digamos, ya religioso, el matrimonio canónico, bueno, eso es un asunto religioso. Correcto. Ahí estaríamos, no podemos meternos en eso porque ya eso es religioso. Pero en un Estado democrático, ya en el aspecto civil, pues ya eso no puede impedírsele a ninguna persona que se case por el hecho de una condición siempre que el Estado no sea yo creo que tampoco podemos signatario de la comunidad. Yo quiero antes de que católica, ¿no? Tampoco podemos decir cristiana. que esa dualidad es exclusiva de la población LGBT. No, el hecho de si casarse o no casarse es un problema de los seres humanos, independientemente de cuál sea lo su mismo que la orientación adopción de los sexual. hijos. Lo mismo que claro, la adopción. Y la tenencia y la adopción Si de los se basa en los principios que decía Guillermo. Pero se agudiza en esta comunidad por el precepto religioso. No, se agudiza en esta comunidad por el impedimento. El impedimento de que poder tiene hacerlo legalmente. Legal por pertenecer a esta comunidad. O sea, yo no me puedo casar, no es porque no me quiero casar o me quiera casar. Yo no me puedo casar porque el Estado no reconoce. Leonardo, pero ¿por qué el Estado no lo reconoce? Sería El ilegal. Estado no lo reconoce amparado regularmente en preceptos. No lo reconoce en violación a los principios que decía Guillermo, la Constitución. de igualdad, de individualidad y de dignidad humana. Pero ese no reconocimiento guarda mucha relación con el precepto religioso. Sí, de ese pasa que Estado. tenemos una El sociedad- concordato, por ejemplo, que suscribió el Estado Dominicano con la Iglesia Católica. Yo diría que esa es la excusa. Entra en conflicto con eso. Es la excusa que tradicionalmente se ha usado y sobre la cual se basan la mayoría de los argumentos legales para dictar leyes como la Constitución que tenemos en este momento. Yo quiero a modo de conclusión No es la razón, es la excusa. que cada una de las partes nos digan si es necesario legislar a favor de la comunidad LGBT, porque las leyes que tenemos ahora y nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, se ve en una especie de entredicho por diferentes actores de la sociedad cuando tiene que tocar el tema de los derechos Mira, yo te voy a de esa decir, comunidad. mira, la democracia la calidad de la democracia se mide en la medida en que protege a los denominados grupos minoritarios. Uno de nuestros panelistas decía ahorita, es que todo el mundo es víctima de discriminación. Sí, que todo el mundo grita la discriminación que sufre. O sea, y yo no defiendo solamente a los LGBT. Yo me he parado, inclusive en el 2009, aquí se le debe a la comunidad LGBT el artículo 39 de la Constitución. Así es. Ese artículo 6 lo introdujo la comunidad LGBT en el Congreso, que defiende la no discriminación para todo el mundo, inclusive para los religiosos. Así es. Entonces, y nosotros quedamos fuera. Y nos sacaron los grupos religiosos. Porque así es la historia. O sea, vamos a poner esto así. Segundo, pero que cada quien diga si lo discriminan. Si a los religiosos lo discriminan, entonces hay que proteger a los religiosos. Si a los religiosos le niegan derechos, yo voy a salir al frente a defender a los religiosos. Porque yo defiendo derechos para todo el mundo. Ahora yo tengo que defender lo mío. Discriminación en general. Tenemos que legislar, sí, pero hay que trabajar las especificidades. Porque en base a lo general, entonces se nos oculta a nosotros. O sea, no, porque ellos son humanos, vamos a ponerlo como humanos. No. Es necesario visibilizar
en las democracias auténticas se visibilizan estos grupos pequeños, afrodescendientes, los indígenas en los países de Sudamérica, en España los gitanos, en Europa los gitanos, los judíos que se quedaron en Europa. O sea, tú tienes que legislar específicamente. ¿Por qué? Porque realmente son poblaciones que sufren discriminación de las poblaciones llamadas mayoritarias. En nuestro país tenemos una deuda pendiente con muchos grupos minoritarios, incluyendo los LGBT. Entonces hay que visibilizar en las legislaciones a los grupos LGBT y hay que crear condiciones para que esa deuda histórica y esa deuda social que tenemos con los grupos LGBT, que tenemos con las personas trans, que tenemos con las mujeres lesbianas que no pueden ir al médico, que tenemos con los muchachos gays que son expulsados de las escuelas, saldar esas deudas históricas. Entonces, es muy importante legislar para garantizar eso, incluyendo, y eso yo lo voy a decir aquí con mucha responsabilidad, yo tal vez esté muerto y va a hacer una fiesta, pero aquí, aunque sea dentro de 100 años, vamos a tener matrimonio igualitario. ¿Y ese matrimonio, desde la perspectiva de la Iglesia, es posible? No, la Iglesia no aprueba los matrimonios igualitarios. El término igualitario me parece un término discriminatorio. También. Porque el matrimonio intersexual es un matrimonio igualitario. Porque si ustedes se fijan, el hombre y la mujer tienen el mismo derecho. Sí. O sea, fíjate cómo es el juego de palabras. Fíjate, yo critico el hecho de que se diga, no, el matrimonio intersexual es discriminatorio. No es discriminatorio. Esta ha sido una sociedad de su fundación heteronormativa. Que usted sepa. No podemos cambiar de golpe y porrazo toda una cultura religiosa ni de valores de golpe y porrazo. La Iglesia evangélica, no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Tenemos contradicciones básicas de principios bíblicos. ¿Por ejemplo? El matrimonio, nosotros creemos, y así lo dice constitucionalmente, que debe ser entre un hombre y una mujer. Básicamente. Pero eso no puede cambiar por parte de la Iglesia. No. No podemos Pero sí puede modernizarnos. cambiar la Constitución. El Papa le está dando apertura a los homosexuales en Roma. No, ¿Qué el pasa Papa- con el los Papa demás Tiene que países? cambiar, El Papa es que tiene- la Constitución esté basada no soy católico. en esos preceptos religiosos. No soy católico, pero el Papa ha estado dando diversos giros. O sea, el Papa por una parte dice que tolera a los homosexuales, pero por otra parte dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Bueno. O sea, da giros y algunas veces uno Él no sabe dijo ni qué que pensar. acepta, Lo que que la pasa Iglesia es que debe hay- aceptar el Porque acercamiento de los señor, el problema es de que no se trata- aceptación, es que no se trata de básicamente. casar, no se trata de casar, se trata de divorciar en este caso. Y el divorcio tiene que ser entre el Estado y la Iglesia. Exactamente. Eso tiene que darse ya. Y la gente tiene que entender que una cosa es el matrimonio como derecho civil que yo tengo, de que el Estado me proteja y me garantice una serie de prerrogativas A partir de para casarme. mi unión como ciudadano de un país. Y otra cosa es el profesar el sacramento del matrimonio desde mi religión, que puede ser hebrea, puede ser católica, puede ser maometana, no importa. Leonardo, Y entender te quiero- Eso hay que Y algo que separarlo. quiero decir, ¿Por Leo, qué? Porque es- la práctica de mi fe no puede Exactamente. estar supeditada al ejercicio civil de mis derechos ciudadanos. Y algo que quiero decir es que esa sociedad, no podemos, fíjate, la sociedad como un hecho estático. Correcto. Es un error de la sociedad dominicana, no, porque en el siglo hace 200 años los dominicanos no comían arroz. Correcto. Y hoy el arroz es el plato nacional. Tan sencillo, que tiene menos de 100 años en la gastronomía dominicana. O sea, la sociedad cambió. Pero te voy a decir en cuanto al matrimonio igualitario. En el 2009 fue que se introdujo eso, de que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Exactamente. Y lo introdujeron grupos interesados en bloquear los Bloquear. avances que se daban en el mundo en materia de derechos de las personas Así es. homosexuales. ¿Mito o realidad que la comunidad de preferencia homosexual es más expuesta a enfermedades de transmisión sexual y que al mismo tiempo profesa un comportamiento más violento que el resto de las parejas? Las cabañas son de los homosexuales. No, por eso pregunto, ¿mito o realidad? ¿Mito o realidad? Mira, Mito, es que- completamente mito. Fíjate, No, es un mito el hecho de que la práctica homosexual genera un nivel de riesgo mayor por la forma de la La práctica como tal. discriminación Mira, genera la un falta- nivel mayor de yo quiero riesgo. Mito, aclarar porque algo. tú te estás refiriendo al sexo anal. Y el sexo anal no es de uso exclusivo de la homosexualidad. No. No lo es. De hecho, la pareja 23%. heterosexual tiene mayor sexo anal que la pareja homosexual. Ya a Por modo de muchísimas cierre, porque razones. tenemos ya que irnos, la sociedad dominicana, principalmente los que se han opuesto, han hablado mucho de que hay derechos y costumbres en usos
inclusive de establecimientos para la sociedad en general, que de tener que ser compartida en un ambiente homosexual, entiéndase, los baños, hombres, mujeres, ¿cómo se daría esa dinámica? ¿Entienden ustedes que estamos preparados mentalmente para esto ya a modo de cierre? Por supuesto, como se ha dado hasta ahora. Sí, hombre y mujer entrar Los al mismo baño. homosexuales varones vamos al baño de los varones, heterosexuales. ¿Y los hasta homosexuales ahora hembras? van al baño, de las hembras. Hasta ahora no Es que hay- nosotros somos hombres y mujeres. ¿Qué ha pasado? Nosotros somos hombres y mujeres. No, hay una discusión montada en Estados Unidos de los baños Eso tiene que ver con la transdiversidad. Y eso yo te invito, o los invito, a que hagan un programa sobre transdiversidad. Podemos... Es una ventana nueva que se ha abierto. Bueno, pero ¿puede República Dominicana abocarse a un cambio Mira, la como República ese? Dominicana puede todo. Mira. La República Dominicana, la República Dominicana lo puede todo como todos los países. Solamente hacen falta dos cosas para que los cambios se den. Voluntad política, que los políticos decidan, los que toman decisiones decidan hacer la cosa, y un cambio cultural que se da, que se da, quiera tú o no. Que se está dando, queramos o no. ¿Se sintió en las pasadas elecciones ese cambio cultural? Por supuesto. Claro que sí. La comunidad claro que sí. Y se sintió en el país, más allá de la comunidad homosexual. Todos los candidatos políticos hablaron sobre el tema de la homosexualidad. Y si nos ponemos a ver en cuanto a resultados, en cuanto a resultados, hay una cosa que yo quiero decir, que en justicia, señora, déjame explicar algo. Fíjate, las sociedades son dinámicas, es cierto, pero hay cosas que la sociedad, hay principios y valores que permanecen estáticos. Por ejemplo, la atención a la patria. La traición a la patria, por ejemplo. El amor a la patria. O sea, hay principios que permanecen estáticos. No todo cambia. La familia no debería ser democrática. Todo cambia. No, la familia debe preservarse como está desde el punto de vista. Ahí tenemos... En el tema finalmente se han puesto de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, mira, nosotros somos tan dominicanos que el lema del orgullo de este año es tan dominicano como cualquiera. Como cualquiera. Pero son dominicanos. Caballeros, gracias. Orgullo 2016. Los hemos quedado Tan dominicano. Tan dominicano como cualquiera. Lástima que hay poco tiempo. No, ya hemos terminado, señores. Caballeros, gracias a todos por haber estado con nosotros, a ustedes también por habernos acompañado desde sus hogares. Creo que este ha sido un tema un poco... Yo creo que lo llevamos bien. Yo creo que nos sí. hemos Ha sido llevado muy bien, pero ha sido respetuoso y un muy tema profesional. Queremos felicitarles. Controversial. Sí. Exactamente. Vamos a felicitarlos a todos. Así es, yo creo que sí. Y vamos a exhortarle a la gente que está en su casa que se mantenga abierta a todas las conversaciones, a todas las discusiones que se dan en torno a este tema, para que sea usted quien se forje su propia opinión al respecto. Nos tenemos que ir, Livio. Así es, al final no buscamos incidir en ninguna de las dos posturas. Creo que Yulisa, tanto ella como yo, guardamos una posición que profesamos con muchísima dignidad, pero también respetamos el que profesa otra posición. Al final, que usted también saque sus propias conclusiones. Nos vemos el domingo a la misma hora por Digital 15 y Telemicro Internacional. Hasta entonces.